en las calles que están aledañas, bueno, es Claro. una locura. Bueno, pues vamos a retomar el tema de la reforma electoral. Está en la línea de Zoom de A la Una y agradezco mucho que nos tome esta llamada Marco Antonio Baños, él es ex consejero electoral del INE. Qué gusto saludarlo, doctor Baños, muy buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a José Luis, por supuesto. Saludos, muchas gracias. Pues seguimos en espera de esta iniciativa que dicen ya está dándose los toques finales, pero al parecer viene con algunos cambios de lo que habíamos conocido originalmente. Estas presiones que ejercieron el PT y el Verde parece que surtieron efecto. ¿Cómo está viendo lo que se está anticipando sobre esta propuesta presidencial, doctor? Bueno, estoy viendo que la presidenta sigue enredada en esta disputa interna que tiene con Morena, que tiene muchos flancos abiertos y que ahora pues alcanzó concretamente al Verde y al PT, porque ellos no tienen coincidencia con el tema de la disminución del financiamiento público y de las plurinominales. Y curiosamente el documento que ayer se filtró, que la presidenta niega hoy, que dice que no es la versión final, pues es un documento que en vez de disminuir las plurinominales, en el caso de la Cámara de Diputados las estaría incrementando. Hoy día hay 200 diputaciones plurinominales en diputados y crecerían a 208 porque hay una idea de que haya una representación de los migrantes, lo cual me parece correcto. De cualquier manera, pues podría quedar esa representación migrante podría quedar en la lista de las 200 que tienen actualmente los partidos. Claro. Luego, en materia del financiamiento, pues ahí sí la presidenta se va duro y plantea la disminución del 25%. Este es uno de los atorones centrales que tiene con sus aliados políticos el Verde y el PT. Paradójicamente, las condiciones de la reforma electoral y la viabilidad de la democracia constitucional mexicana depende del PT y del Verde. Es increíble. En esas manos estamos, ¿no? Es increíble, Salvador, lo que nos está pasando en esta materia, ¿no? Pero donde sí se van durísimo con el hacha desenvainada es contra el INE. Le quitan toda la estructura en ese documento que circuló, le quitan toda la estructura desconcentrada y vuelven al instituto una instancia modelo 1988, cuando fueron aquellas elecciones de Salinas, que no eran estructuras permanentes, que no estaban haciendo un trabajo permanente para actualizar el padrón, para revisar las rutas electorales, para revisar toda la logística electoral de cómo se han hecho las elecciones y cómo se pueden mejorar. Esa parte me parece que sí le quita una de las fortalezas más importantes que tiene hoy la organización electoral mexicana. Pero fíjate que se vuelve paradójico, porque en el documento dice que podrían ahorrar cuando no haya elecciones alrededor de 5,000, casi 5,900 millones de pesos. Pero por otro lado, Salvador, plantean que las elecciones, que haya elecciones para renovar a los magistrados de los tribunales locales, que no desaparecerían. Claro, Esa me parece increíble. Y luego, otra cuestión que no va con el objetivo de reducir el costo, pues tiene que ver con el hecho de que habría quizá 2 o 3 boletas para elegir a las pluris, según el modelo que se utilice, porque hay una fórmula que están ellos adelantando que sería diferente a la que tenemos actualmente para elegir a las plurinominales. Y luego, por si fuera poco, los soples tampoco desaparecen, pero lo cual es una buena noticia, pero las consejerías ya no serían designadas por el INE, sino por la Cámara de Senadores, donde Morena tiene mayoría y donde pues, evidentemente va a asegurar, como ocurrió con el Poder Judicial, pues que sean los de ellos. Claro, te dicen va a haber un comité de evaluación, pues también hubo comité de evaluación para la elección del Poder Judicial. Y miren cómo terminó. Exactamente, cómo terminó ese tema. Entonces, creo que lo que están haciendo es partidizar la designación de las consejerías de los soples, garantizar que haya personas cercanas a Morena, y creo que lo menos relevante es si son 7 o son 5, como también es irrelevante, me parece que en lugar de ser 11, pues sean 9 las consejerías del Instituto Nacional Electoral. Los puntos en otros temas, y creo que al final de cuentas la presidenta pues está advirtiendo que va a tener una reforma descafeinada, ella dice una reforma desdibujada, y vamos a ver primero si la manda y segundo lugar pues cuál es el contenido, porque el Verde y el PT están amarrados a que no van a aprobar ni disminuciones al financiamiento, que ahorita lo en un 25%, ni tampoco a las pluris. Sí, incluso Ricardo Monreal reconoce que todavía no se puede hablar de acuerdos ya definitivos con sus dos aliados. Ahora, como se perfila en estos temas que hoy se filtran, que dicen que no son oficiales, pero creo que muchos de ellos van a venir contenidos en la propuesta, vamos hacia una reforma, como han dicho algunos críticos y analistas, que va a fortalecer al partido gobernante en detrimento de las oposiciones y de las minorías,
o vamos a una reforma, como ha dicho la presidenta, que dice ella va a fortalecer el sistema electoral y va a reducir los costos económicos de la democracia mexicana? Si la presidenta logra que la disminución del INE se dé en los términos que está planteado en ese documento cuya validez ha reconocido Monreal, dice que no es el documento definitivo, no es oficial, pero no Pero es no es falso. falso, sí, así es. Lo dice con toda claridad. Entonces, me parece que lo que les queda fuera de las pluris y fuera de la disminución del financiamiento y la reducción del INE, eso hace que el INE se vuelva una instancia absolutamente gobernable por parte del gobierno, porque además, Salvador, se Ujú, combina, tú sabes, que en abril próximo, dentro de un poquito más de un mes, ujú. 3 consejerías concluyen y ellos tendrán bajo el mecanismo actual que hacer la designación. Ya conocemos el tema de la tómbola de la que viene Claro. Guadalupe y compañía, pues entonces la van a aplicar otra vez y van a tener 3 personas afines más en el seno del Consejo General, como está planteado en este momento. Y además ellos en ese documento dicen que ese procedimiento sería para cubrir estas vacantes, se aplicaría otra vez Ujú. para cubrir estas vacantes, es decir, la tómbola que inventaron con Tadei. Luego, me parece a mí que aún y cuando el tema de las plurinominales se podría mantener en las cantidades actuales, el punto, el quid va a ser cuál va a ser el mecanismo de la De elección. elección, Claro. porque las están separando. Entonces, me parece a mí que si tienen una boleta para 100 y otra boleta para las otras 100, porque unas serían De con una verdad. lista nacional y otra con Ujú. quizá con las inscripciones, eso no lo aclaran en el documento, pues ese tema me parece que estará supeditado a revisarse una vez que ya conozcamos bien cuál es el procedimiento que quieren implementar para elegirlas. Pero me da la impresión de que Morena lo que quiere es garantizar que esas elecciones les den a ellos los espacios por sí solos, incluso sin la incomodidad del Verde y del PT, Claro. para las mayorías que necesitan en el seno de las cámaras y seguir haciendo todo este tipo de cosas que han venido acreditando y materializando en los últimos 7 años. Claro, se espera conocer, por supuesto, la propuesta de la presidenta, pero no es la única que se ha presentado en materia de reforma electoral. Ya por lo menos yo he conocido de dos, la de Somos México, este grupo que presentó una propuesta de reforma, y la que presentó también Claudio X González y el movimiento Salvemos la Democracia. ¿Cree que van a escuchar los planteamientos en este sentido de externos o solo nos vamos a ir, ha sucedido desde que tienen las mayorías, con la propuesta de la presidenta? No tengo la menor duda que Morena, el PT y el Verde no van a escuchar, no van a revisar la iniciativa de Claudio X González, que si bien es una iniciativa ciudadana y se tiene que dictaminar, Ujú, la van a dictaminar contra, simplemente no le van a tomar en ujú, cuenta. Las cosas que presentamos en Somos México, ujú, pues a mí me parece que igual van a seguir la misma ruta, porque ujú. además, si te das cuenta, Salvador, el documento de ayer, pues evade la parte central de lo que debería de ser una reforma, como es atacar de manera directa la influencia del crimen organizado. Así Somos es. México planteando con toda claridad que si un partido político se le demuestra que tiene vinculación con el crimen organizado, debería de perder el registro sin Ujú, más, ujú. porque ese partido evidentemente estaría cometiendo irregularidades terribles aliándose con el crimen organizado. Ya vimos el caso de Tequila y otros más. Pero también se está planteando que si una elección se encuentra con vínculos hacia el financiamiento del crimen organizado o candidaturas como lo que pasó con Tequila, pues a mí me parece simple y llanamente que se tienen que anular y no hay ningún reflejo de este tipo de cosas en el documento que circuló ayer. Ujú. Solamente son cosméticas de que si la fiscalización técnicamente tiene que ser mejor y bla, bla, pero los problemas de fondo son estos y no hay un reflejo, al menos en el documento del día de Ujú, ayer, ujú. que ayuda a una disposición del oficialismo para poder combatir estos problemas que son terribles en las elecciones hoy día. Bueno, pues parece que seguirá la cerrazón al diálogo con los sectores críticos y de oposición. Yo coincido que no van a tomar en cuenta las otras propuestas, a pesar de que varias de ellas son propuestas bastante rescatables. Estaremos atentos a este tema, doctor, y como siempre es un gusto platicar con usted en este espacio. Gracias por su punto de vista. Gracias por este importante espacio, estimado Salvador, José Muchas Luis. Un gracias. saludo para el auditorio. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias. Ahí está Saludos, Marco Marcos. Antonio Baños, ex consejero del INE, un hombre experto en materia electoral. Por eso es importante la opinión que nos da sobre esta reforma que viene. Nos acabó ya la primera hora, José Luis. Sí, es importante. Y ojo, el INE está en peligro. El INE